Bienvenidos a TV UNAM, yo soy Anel Pérez y este es Observatorio en la Cultura. Hoy vamos a hablar de la Fiesta del Libro y la Rosa 2018, una edición más de esta feria que caracteriza a una de las ofertas culturales, editoriales, artísticas de alrededor del libro en la Coordinación de Difusión Cultural y en varios sitios de la UNAM. Nos acompañan Alonso Arreola, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Eres músico, productor y nos vas a platicar mucho de varios fenómenos que tienen que ver con Juan José Arreola, desde luego. Bienvenido. Nos acompaña también la doctora Rosa Beltrán, directora de literatura, buena amiga, buenísima escritora. Me encanta que estés aquí con nosotros, Rosa, muchas gracias. Y Camilo Ayala Ochoa, un compañero de la Dirección General de Publicaciones, que nos va a platicar también de muchas actividades académicas y no, alrededor del personaje más importante en la Feria del Libro y la Rosa, que es el libro. Bienvenido, Camilo. Gracias por estar aquí. Rosa, me gustaría empezar contigo y con una pregunta muy general y muy básica. ¿Para qué sirven las ferias del libro en una universidad donde tenemos la generación de publicaciones a través de la Dirección General de Publicaciones, de una dirección como la tuya de literatura, donde hay institutos de investigación, donde hay colegios de letras, donde hay una Dirección General de bibliotecas con miles de bibliotecas? Es decir, ¿por qué la generación de lectores o por qué la promoción y la búsqueda de lectores o el encuentro entre los libros y lectores tendrían que estar en una feria? En la pregunta ya diste tú la respuesta al final. Bueno, porque es un respiro en un país donde solo se habla de violencia, donde todo te ataca, donde es casi imposible quitarte esto de la cabeza, de pronto saber que existe otro universo que es en el que quieres vivir, la vida paralela que es la de la imaginación, que es la de la literatura, que es la de los mundos que podemos construir y que podemos habitar también. Y el hecho de que esta vida aparezca en un espacio como el del Centro Cultural Universitario y que reúnas a escritores, pero que también hables de cine y literatura, de música y literatura, de artes plásticas y literatura, y tengas 4 días para darte para estar en esta bacanal y darte este gusto, yo creo que va más allá de una importancia de tipo hedonista. Yo creo que es básica para poder respirar, ¿no? Una fiesta como esta. Claro, y cuando uno piensa en programar una feria de libro, hay que pensar, por supuesto, en presentaciones de libros de todo tipo de géneros, ¿no? Me imagino, Camilo, que hay por ahí poesía, crónica, novela, desde luego, quizá algo de literatura infantil. Hay un espacio para pensar lo gráfico, ¿no? La novela gráfica, el cómic, la ilustración, el álbum ilustrado y demás. Hay un espacio para la música, pero ¿cómo es que en este marco también se insertan los efemérides y los autores y las figuras centrales? Sí, de hecho tenemos centenarios de José Luis Martínez, de Juan José Arreola, que es, digamos, quizá el más grande escritor en lengua española que tenemos en México. Y todo está proyectado hacia la formación de lectores. Yo creo que la fortaleza de la Fiesta del Libro y la Rosa es que es una feria juvenil, una feria que invita a la lectura. Tenemos también, por ejemplo, un escenario donde las personas van a poder leer a Dante, el infierno, vestir como Dante, y eso es, digamos, una efeméride, pero muy añeja, pero es importante recuperar toda esta literatura. Ahora que mencionaste lo de las efemérides, yo quiero incidir un poco en lo de Arreola. No solamente es formar escritores, esto se oye demasiado didáctico, es acercar a mundos que ni siquiera sabías que existían, a todos esos otros jóvenes y no tan jóvenes que van a asistir a la feria y que, por ejemplo, no convivieron con Juan José Arreola, una figura toral en la universidad, ¿no? Gracias a él tenemos la Casa del Agua y el programa de poesía en voz alta, por supuesto, que lleva su nombre. El primer autor en hacer talleres de literatura, en construir una colección como Los Presentes y después Los Cuadernos del Unicornio. En los años 50 había una atmósfera fantástica en la UNAM. Convivían todos los escritores y muchos de ellos alrededor de la figura de Arreola pudieron publicar por primera vez, entre ellos José Agustín, por ejemplo, ¿no? Claro. Y luego hablar en torno a las efemérides de Ríos, del padre de la caricatura en México, por supuesto, de qué pasa con la novela gráfica ahora y de qué manera se opuso al gobierno
tanto que cerraron los supermachos y después tuvo que abrirlos agachados, ¿no? De qué manera sus libros enseñaron de otra forma lo que era China, lo que era Marx, el proyecto comunista en su momento y después otros temas a los que se dio, ¿no? Esto es muy importante, hablar de Ibargüengoitia a sus 80 años, de qué manera el humor. ¿Qué van a tener sátira? sobre Ibargüengoitia? Vamos a tener una mesa muy interesante con autores como Enrique Serna, como Ana García Bergua, que no solamente saben de Ibargüengoitia y lo leyeron y pueden transmitir en qué consiste ese humor punzante y crítico también con el sistema y con el gobierno, sino que ellos mismos y muchos otros autores han heredado de alguna manera esa forma de escribir con un humor que está siendo crítico de lo que nos pasa, ¿no? Claro, en ese sentido, Alonso, y aprovechando la efeméride y el año Arreola, porque este es el año Arreola junto con el centenario, con la Secretaría de Cultura y demás, ¿cómo es que tú propones una...? Bueno, platícanos qué es lo que propones primero. Bueno, antes que nada, me encanta lo que dice Rosa con respecto a las características de esta feria, de esta fiesta en especial, porque además en ella convive el espacio de manera muy particular y se da en un contexto muy familiar y si bien se abre como un paréntesis ante esta violencia y los tiempos políticos, etcétera, también es un gran pretexto para construir como nuevos mundos, ¿no? Y yo así vislumbro mucho el espectáculo que tengo. Se llama Arreola por Arreola, Bestias y Prodigios y originalmente lo presenté porque me lo comisionó la Secretaría de Cultura de Jalisco para el Teatro Degollado hace unos 3 años. Y bueno, le fue muy bien, lo volví a presentar allá un par de veces, lo he llevado fuera de México a algunos lados y también dentro de la República. Este espectáculo, desde luego, está hecho en torno a los textos del bestiario, que originalmente se llamó Punta de Plata por la técnica que usaba Héctor Javier para ilustrar los textos de mi abuelo, ambos inspirados en visitas al zoológico de Chapultepec. Pero bueno, grosso modo el asunto es que estos textos son breves, son poéticos, humorísticos, en ellos los animales se humanizan, son muy actuales y desde luego están dentro de la gran tradición de los bestiarios, pero lo que se me ocurrió para pues generar un mundo distinto que además en buena medida honrara como la extravagancia de mi abuelo, ¿no? Que como dice Rosa, pues, más allá de lo académico también era un tipo como muy extrovertido y muy divertido, ¿no? En la presentación del año Arreola decía tu papá que le decía que era el único viejo joven que conocía. Ándale. No, claro, mi abuelo era el señor de los tenis eternos, ¿no? Sí, y de la motocicleta y todos los bici. días. Sí, porque aparte esa imagen televisiva era real las 24 horas del día, ¿no? Entonces, un poco mi idea era que si él estuviera vivo y lo viera, realmente le gustara el espectáculo, ¿no? Entonces, lo que ocurre acá es que se vinculan varias disciplinas. Rápidamente te digo, está mi hermano, José María Arreola, leyendo los textos, y yo comisioné a Iraida Noriega, que es para mí la mejor cantante de México, para que compusiera con artilugios electrónicos y su propia voz temas inspirados en los animales. Pero al mismo tiempo está un gran artista plástico que es Arturo López, generando lo que se llama cine a mano en vivo. Con un proyector, está con agua, tinta y arena, generando a los animales y animándolos en vivo mientras ocurre todo este sueño, digamos, ¿no? Pero el hilo conductor, y ese es otro homenaje también particular, el hilo conductor es José Emilio Pacheco, porque lo que mucha gente no sabe es que el bestiario mi abuelo se lo dictó a José Emilio Pacheco, tirado mi abuelo en un catre durante una semana. Y eso es espectacular, porque José Emilio, al inicio de los 90, le dice a mi abuelo, oiga, déjeme publicar ese asunto, ¿no? Entonces, como en el 58 José Emilio era asistente de mi abuelo, pues no solo fue testigo de la creación del libro, pues sino además de un montón de situaciones de la época, justo de los talleres literarios, de un montón de cosas familiares, no familiares, etcétera. Y escribió este texto maravilloso que se llama Amanuense de Arreola. Y yo lo utilizo como hilo conductor. Entonces ahí tengo a este cantautor que se llama Juan Manuel Torreblanca, también súper talentoso, haciendo las veces de José Emilio Pacheco. Entonces es como un sueño, digamos, o casi las proyecciones que un lector tiene al momento de estar leyendo el bestiario, ¿no? Claro, ¿cuándo vamos a poder ver tu Esto es el domingo 22 a las 8 de la noche en la explanada del MUAC, donde está la Espiga. Y bueno, pues también voy a poner ahí como escenografía, mobiliario especial, etcétera, ¿no? Es entrada libre, ¿no, Camilo? Sí. Como la mayoría de las cosas. Todo lo de Fiesta del Libro y la Rosa prácticamente es libre. Hay algunos recintos como la sala de Nezahualcóyotl, Covarrubias, que requiere registro, ¿no? Sala Carlos Chávez,
pero es por la afluencia, digamos, el límite espacial. En este caso, bueno, los que lleguen primero tendrán derecho de estar en las primeras filas. Pero es importante decir que también creo que ese día modificaron el horario del Pumabús para que pudiera operar un poco más tarde, porque claro, originalmente me pidieron que fuera un poco más temprano el espectáculo, pero por las condiciones de las proyecciones y de iluminación necesito oscuridad. Entonces con este nuevo horario había que plantear otra cosa. Es un horario que te favorece porque oscurece más temprano. Pero bueno, pues seguramente vamos a estar ahí y felicidades por armar este modo de poner interdisciplinarmente, ¿no?, la formulación de un bestiario y de sus historias y de sus distintos elementos y distintas perspectivas. Me parece que está muy interesante, como también va a haber otro tipo de actividades musicales en torno a la literatura, cine. Así es, cuentacuentos, lectura en voz alta, algunas personas que van a estar recorriendo, digamos, un poco disfrazados de personajes, el Centro Cultural Universitario, invitando a la fiesta y a que se queden con la lectura, con los libros en ese sentido. Partidas de ajedrez que no podían con faltar. De hecho, vi que están, hay como una alianza con la Fundación Garry Kasparov, ¿no? Entre la UNAM y la Fundación. Así es. Hace poco, bueno, hace unos 2, 3 años, incluso se hicieron las simultáneas con Karpov y Kasparov. Aquí, en el Centro Cultural. Sí, a mí me tocó jugar una de ellas con Kasparov. Así es. Y bueno, pues claro. Pues el ajedrez no podía estar ausente, y también hay que decir que va a estar en Casa del Lago. Vamos a regresar en un minutito a plantear más de toda la oferta que hay en la Feria del Libro y la Fiesta del Libro y la Rosa 2018. No se vaya, volvemos en un minutito. Esto es Observatorio en la Cultura. Estamos de regreso hablando de la Fiesta del Libro y la Rosa 2018. Camilo, nos quedamos platicando un poquito, Alonso, nos estabas platicando de todo lo que vamos a hacer en el año Arreola. Estábamos hablando también, Rosa, de las actividades que vamos a estar haciendo fuera del Centro Cultural Universitario, como en la Casa Juan José Arreola, donde va a haber partidos de ajedrez y demás. ¿Por qué no nos platicas un poquito cuáles son las sedes que se sumaron este año a la Fiesta del Libro y la Rosa? Sí, eso es importante, digamos, cada año están sumándose más, digamos, hay actividades en el Museo ECO, en el Museo del Chopo, en el MUCA Roma, en el Centro Cultural Tlatelolco. Por segundo año, me parece que Morelia, la ENES Morelia, organiza en torno a su Casa de Cultura y su infraestructura en auditorios, algunas cuestiones de muestra de libros y cultura en ese sentido, ¿no? O sea que es una fiesta de la UNAM. Así es. De todas las entidades. Rosa, estábamos también hablando de autores, de efemérides, tú nos comentaste algunos de ellos y nos quedamos en Ibargüengoitia. Sí, fíjate que hay algo muy interesante entre muchos de estos autores que mencionamos. Eduardo del Ríos, Ibargüengoitia, los dos son activistas políticos. En realidad los dos a través del humor desmontan toda la maquinaria del poder, y en un momento como este, en un año como este, es muy interesante volver a ellos y darnos cuenta de cuál es nuestra idiosincrasia, más allá de un solo partido. En el caso de ellos eran los años de la estabilización, digamos, ¿no? Del progreso estabilizador del priato. Pero en realidad, ¿cómo se desmonta todo ese engranaje ideológico a través de estos autores y a través de Arreola el establishment literario? Porque ahora nos parece que es lo más común el hecho de que la literatura clásica se acerque a los jóvenes y se hable de otra manera de estos autores de Francia y de otros países, pero Arreola fue el primero quizá en acercarnos a la poesía y a esta literatura que era tan excéntrica, tan atípica, claro, como él mismo, ¿no? No solo de manera escrita, sino con todo y su capa y su gorro, y a través de la oralidad. Él llevó a la televisión algo que en esa época descolocaba y se sentía muy desagusto la generación más conservadora de ver, que era el mundo del show, el mundo del espectáculo, lo performativo a la literatura y la oralidad, preservar la oralidad.
Es más o menos el caso también de Pita Amor con sus décimas, ¿no? Claro que fue muy explotada su figura por el único lado entonces que consideraba la televisión que era explotable en las mujeres, que tenía que ver con su belleza física, pero las décimas a Dios siguen siendo muy poderosa literatura. Pero además de las efemérides, hay temas muy interesantes que tienen que ver con la actualidad. El tema de los muros, desde dentro y desde fuera. Vamos a tener una autora puertorriqueña magnífica, que es Mayra Santos Febres, que va a hablar de qué es luchar contra esta literatura escribiendo desde la africanía y desde otra tradición en Puerto Rico, que es parte y no de Estados Unidos, ¿no? Vamos a tener a Luisa Valenzuela, que es una enorme escritora también, hablando de la influencia de Arreola en el resto de las literaturas y en su propia obra. Vamos a tener autores que van a hablar de la ficción sin ficción, que esto es una de las nuevas tendencias junto con la crónica. ¿Por qué se ha vuelto tan atractiva? ¿Qué clase de verdad encontramos ahí que no encontramos en ningún otro de los géneros anteriores? Que es un poco la propuesta del nuevo libro del doctor Jorge Volpi también, ¿no? También, claro, sí. Sara Pot. Y Sara Pot, claro, que va a hablar con Orso Arreola y con Alonso del otro Arreola, porque también es importante saber, yo creo, no solo para las nuevas generaciones, sino para gente como yo que lo conocimos en la UNAM, cómo era en su vida diaria. Claro. Si era tan extrovertido y tan excéntrico y aparentemente se sabía todo de él, a lo mejor en la vida privada era totalmente lo opuesto, no sé, ya tú nos vas a decir, ¿no? ¿Cómo era? Está este libro que sacamos, Un giro en espiral, en la dirección de literatura, que tiene que ver no solo con su obra misma, que hay que volver a confabulario, pero ya corriendo las nuevas generaciones, sino también con entrevistas que hizo Sara Pot al propio Arreola, ¿no? Total que vamos a tener muchas mesas, varios invitados de fuera y de dentro, discusiones, ahora se llaman conversatorios, pero creo que se van a armar más, un poquito como discusión, porque hemos tratado que sean... Sí. Hay que decir también que Sara Pot es como la principal especialista en la feria, ¿no? Pero y además... Una de las grandes especialistas. No, y además de tiene Arreola, sí, claro, la Feria de Arreola, y tiene además el original, ¿no? Es muy interesante todo lo que tiene que decir con respecto a eso. Y dijiste hace rato de las partidas de ajedrez en la Casa del Lago, pero en realidad van a ocurrir muchas cosas más. Una de ellas es una exposición para la cual con la familia juntamos un montón de objetos muy curiosos que justamente tienen que ver con la vida cotidiana, ¿no? Sí. Y desde luego está presente el ajedrez, pero también están presentes muchas de sus pasiones como desconocidas, ¿no? Sus fetiches. Sí, justamente el asunto de los minerales, por ejemplo, de los fósiles, de los cuchillos y las navajas. ¿Dónde va a estar esa exposición? Va a estar en la parte baja de la casa principal del lago, ¿no? De la Casa a partir del 21-22 también de abril. Perfecto. Y además están pensadas una serie de activaciones, digamos, durante el año para que precisamente, si bien la Fiesta del Libro y la Rosa es un concentrador de actividades, pues esto de todas formas siga con un largo aliento, porque además hay publicaciones pendientes con textos inéditos y cosas que se vienen muy importantes, ¿no? Sí, como el resto del año. Sí, hay una iconografía familiar que se está juntando muy nutrida de fotografía que va a publicar el Fondo de Cultura Económica, y también un libro que mi abuelo tenía guardado como pendiente de poesía con acuarelas, porque también pintaba, ¿no? Entonces, la familia juntamos como las acuarelas que teníamos y va a salir eso, ¿no? Además de otra serie de textos. Una serie de minificciones que nos ofreció Sara Pot, precisamente, porque también fue pionero en la minificción, que después se ha vuelto tan popular. Sí. Claro, y déjame hacer aquí un paréntesis, porque no le hemos dicho al público que vamos a regalar algunos de los libros que hemos mencionado y otros que les regala a ustedes la Dirección General de Publicaciones en Twitter, @TVUNAM, y en Facebook, @TVUNAM Oficial. Camilo, ya hablamos un poco de autores, hablamos de ilustradores, hablamos de promotores, de música, de distintos esquemas, pero el libro específicamente, no es lo mismo el texto que el libro, todos lo sabemos, no es lo mismo una obra que una edición. Cuéntanos de este coloquio que a mí me parece muy importante de platicar. Invitemos al público a pensar el libro desde una perspectiva distinta. Cuéntanos de este coloquio. Sí, de hecho, antes de que la UNAM organizara la Fiesta del Libro y la Rosa, la Dirección General de Publicaciones organizaba coloquios en torno al Día Mundial del Libro y del Derecho que no de Autor. habíamos dicho, porque este es el marco de la Feria del Libro y la Rosa. Es precisamente el 23 de abril, el lunes, celebrando el libro, que vamos a hacer un evento que se llama Conversaciones de Café sobre el oficio del libro. Un poco
tratando de ser más celebratorios y más relajados un poco, tomando la tradición de las tertulias mexicanas, digamos, que nos heredan los novohispanos. Los novohispanos se reunían en las churrerías, en las chocolaterías, y en el siglo XIX empezaron a venir los cafés, donde las personas entraban y dialogaban. A mí me gusta decir que el café es una bebida para solitarios, que se puede convertir en bebida para solidarios. Se pueden reunir en torno del café para conversar, digamos, de manera pues distendida sobre distintos temas. Y reuniremos a editores, lectores, digamos, estudiosos de la lectura, y libreros, junto con jóvenes que podrán hacer algunas preguntas en ese sentido. Ese coloquio lo abre Vicente Quirarte, hablará seguramente de escritores y café, donde, bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Balzac tomaba 50 tazas de café diarias, Voltaire más de 50, entre 50 y 70, y hay una tradición de los editores, los libreros, de tomar café para hacer recesos como acompañamiento del trabajo, como acompañamiento de las labores editoriales en ese sentido, ¿no? De acuerdo. ¿Este coloquio dónde es? En la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. El lunes 23 de abril, de entrada gratuita, con inscripción necesaria, me imagino. Sí. Antes de irnos, porque nos queda muy poquito tiempo, una pregunta. La fiesta del libro y la rosa, en este año, Rosa, me parece que tiene un lugar especialmente importante, no solo la caricatura política que ya mencionaste, sino también la ilustración. El lugar de la ilustración en las ediciones del siglo XXI es mucho más importante de lo que había sido en el siglo XX, sin duda. Hay premios específicamente para ilustradores. El papel del ilustrador aparece en las portadas, ¿no? Específicamente en el libro álbum, cuando hablamos del libro infantil. No hemos hablado del libro científico, pero también hay que decir que va a haber todo tipo de actividades científicas, porque esta no es una feria, Rosa, creo, Camilo, dedicada solo a la literatura, sino al libro, el libro científico, el libro de todo tipo, el libro económico, el libro político. Pero la ilustración, nada más quiero volver a puntualizar, ¿cuándo es este circuito, lo de Ríos que van a tener? ¿Es un encuentro? Sí, es un encuentro, va a estar Bef ahí. Exacto, es lo que... Además va a haber un gran debate sobre el concepto caricatura al que ellos se niegan, y creo que con justa razón. Claro. Hablarán de las especificidades de la novela gráfica. ¿Cuándo se pasó del cómic a esta novela gráfica? ¿Por qué es tan importante ahora? ¿Por qué no se trata solamente, en el caso de la ilustración, de algo que acompaña a un texto, sino de algo que le da contenido? Y que tiene una narrativa. Junto con el texto a un tema, que tiene en sí mismo una narrativa. Muchas veces el texto ya es casi la ilustración de la ilustración. Uy, voy a decir una herejía porque tú ya me lo acabas de permitir. Eso es lo que pasa muchas veces con el arte conceptual. El texto es la parte importante, porque sin esta todo lo demás nomás no se entiende, ¿no? Claro. También, entonces, ahí el papel de la literatura es fundamental, aunque utilizada de una manera distinta, por supuesto. De acuerdo. Este encuentro, que va a ser muy importante, acompaña también un encuentro que, si no me equivoco, se va a llevar el encuentro de narrativa gráfica que organiza Universo Letras también en el marco de la feria. Nos queda muy poquito tiempo. Quiero que nos regales otra vez la página de la fiesta. La página de la fiesta es www.fiestadelibro.unam.com. Ahí encontramos fácilmente, hay un el buscador. programa, las actividades, la historia de la fiesta. Hay muchas actividades, fotografías de ediciones pasadas. Es un buen portal. Un buen portal para tener los 4 días que Rosa nos dijo, para poder disfrutar de todo lo que tiene que ver con el libro, el autor, el editor y demás. Una palabra para despedirnos. Tienen que venir a la fiesta del libro y la Rosa por... Placer. Porque en estos tiempos de violencia desmedida hay que crear nuevos mundos. Me parece bien. Por la palabra que le gustaba mucho a Arreola, curiosidad. Por curiosidad, por placer y por necesidad de supervivencia. Sí, no sé un exacto. poco lo que dices. Ajá. Esto fue todo. Métase a la página, gane los libros en las redes sociales que acabamos de decir de TV UNAM, y lo espero en el próximo Observatorio Cultural. Gracias.